Si nosotros no nos entendemos y ahora lo que queremos es hacer las cosas de manera más rápida o amplificar nuestras capacidades, ¿qué parte de nuestras capacidades realmente estamos amplificando? Nuestros sesgos. Al sobrevalorar su capacidad de resolución de problemas, lo que hacen es reducir su capacidad empática, porque creen que lo hacen mejor que los demás. Lo mismo para resolver ¿Qué pasa a nivel de confianza? ¿Les da más confianza les da más o confianza. les da menos confianza porque lo delegaron a una herramienta? Les da más confianza porque la herramienta lo que hace es validarte. A mí me gusta entender que las herramientas pueden amplificar muchas de nuestras capacidades humanas en lugar de sustituirlas. Lo que pasa es que para que podamos entender que nos pueden amplificar, tenemos que entender cuáles son las capacidades que queremos que amplifiquen. Y realmente, ¿cuántos nos lo preguntamos? Hoy recibimos a un hombre que se mueve en la intersección entre el comportamiento humano, la estrategia y la inteligencia artificial, que además conozco porque estudiamos la maestría en Business Innovation hace varios añitos. Bernardo Torres es estratega, es emprendedor y fundador de Uncommon. Esta es una consultora que durante más de una década ha ayudado a empresas de México y de Latinoamérica a diseñar productos, experiencias y modelos de crecimiento para el futuro. Ahí te va. Su trabajo combina pensamiento sistémico, innovación y una profunda curiosidad por entender cómo tomamos decisiones como seres humanos. Pero lo más interesante de Bernardo no es solo su capacidad para entender la tecnología, sino su habilidad para ver los sistemas invisibles que moldean nuestra vida, nuestros negocios y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Es una de las voces más interesantes en la conversación sobre inteligencia artificial, creatividad y evolución humana. Hoy en este episodio vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a explorarnos más, a conocernos más como seres humanos. Vamos a hablar sobre el futuro, qué es lo que viene, sobre si la inteligencia artificial puede amplificar nuestra humanidad o al revés, la corta. Ver, qué gozada que estés acá, No, hombre, gracias por invitarme. ¿no? Feliz. Hace varios años que estudiamos la maestría, que fue 12 años, 13 años por ahí. Sí. Y de ahí de ver toda tu evolución, todo lo que hiciste, es después de la maestría, tu consultora. Ha estado padre. Qué Montaña chido. rusa, pero se divierte uno. La curiosidad, ¿no? Que te va llevando una Sí, cosa a la otra. literal. Me encanta. Oye, Ver, a mí me gustaría abrir este episodio con una temática que se me parece fascinante, que es en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Funciona por tres cosas principalmente. Están los datos, que es, digamos, la data que está allá afuera en el Internet, las imágenes, los números, la información, etcétera, que está afuera. Los algoritmos, ¿no? Que son las instrucciones de qué hacer con esos datos. Y luego están los modelos, que es las instrucciones de en qué se usan esos algoritmos y lo que permite que esté en constante aprendizaje, ¿no? Entonces está la máquina completamente bien diseñada para que esté aprendiendo constantemente, pero está aprendiendo constantemente de nosotros. Si nosotros como seres humanos no hemos desarrollado la suficiente conciencia o la suficiente humanidad, tenemos a la inteligencia artificial que está aprendiendo sobre eso. ¿No sería mejor que nos enfoquemos como seres humanos a desarrollar más nuestra conciencia y nuestra humanidad para que entonces la IA pueda aprender más sobre eso? O al revés, que nosotros aprendamos o nos volvamos más humanos y más conscientes a través de la IA. Wow, buena pregunta. O es una mezcla de varias, ¿no? El ser más conscientes, yo creo que es natural y es parte de la evolución que estamos viviendo como especie, ¿no? Se nota en los niños, se nota en las generaciones más jóvenes cómo el mismo modelo social nos ha llevado a cuestionarse cosas que nosotros de niños no nos cuestionamos y que nuestros papás, mamás, abuelos, abuelas menos, ¿no? Y es algo que se percibe pues cómo ven el mundo, cómo lo cuidan, etcétera. Y la conciencia va a seguir desarrollándose. Y mezclado esto con herramientas, ¿no? Pensamiento algorítmico, ¿no? Esto puede reforzar y amplificar nuestros sesgos o puede reforzar y amplificar esos espacios misteriosos a los cuales no hemos entrado, ¿no? Y ahí entonces ya se vuelve un tema espiritual, emocional, puede ser muy profundo. Cuando me toca ir a organizaciones que quieren agentizar cosas, les digo, pues si no
tienen bien claro por qué, qué hacen lo que hacen o por qué esta cosa funciona de esta manera, lo que van a hacer es agentizar un problema. No todo se debe de automatizar. Primero se tiene que comprender. Y eso aplica para una organización, pero aplica para las personas. Claro. Si nosotros no nos entendemos y ahora lo que queremos es hacer las cosas de manera más rápida o amplificar nuestras capacidades, ¿qué parte de nuestras capacidades realmente estamos amplificando? ¿Nuestros sesgos? Y se pone aún más hardcore cuando lo cruzamos con pues algunas variables del contexto social en el que vivimos, ¿no? El mundo de los negocios se ha metido y ha puesto el acelerador muy cañón en lo que llaman el hustle culture, ¿no? Es hacer más rápido, optimizarse. Lo hablábamos antes de empezar a hablar, ¿no? O sea, nos estamos queriendo optimizar hasta nivel capacidad física, emocional. ¿Cuál es el límite de eso? ¿Optimizarlo todo? Y además, el para qué, ¿no? ¿Para qué lo vas a optimizar? ¿Lo vas a optimizar para trabajar más, para producir más? Pues estás más adentro de la ola de la cultura, ¿no? De la narrativa que nos tocó en esta generación nacer y vivir, ¿no? Sí. O lo vas a hacer porque quieres te inventar, tener más tiempo libre, optimizar ciertas cosas para tener tiempo libre para estar con tus seres queridos, ¿no? Sí. Pero el tiempo libre también es un... O sea, ¿tiempo libre para qué? ¿Para hacer más? Esa es parte de la pregunta, ¿no? En los textos que he estado escribiendo últimamente, hablo justo, por ejemplo, de la ansiedad que nos está generando la capacidad de creación. Entonces, pues hace 7, 10 años, cuando estudiamos la maestría, ¿no? Estábamos todos ahí en el rush de querer emprender y de lanzar empresas innovadoras y etcétera. Y todo el proceso de entender qué hacer y para quién hacerlo y por qué hacerlo era puro y duro, algo que tenía que suceder dentro de nosotros, a nivel cognitivo, a nivel emocional y ya quienes estuvieran más en la esfera Pachamama en esos tiempos también a nivel espiritual, ¿no? Pero hoy la barrera para crear es cero. Entonces, cuando la barrera para crear es cero, ¿cuáles son los filtros con los cuales decides qué sí se crea y qué no se crea? Y esa parte es dura, porque el crear te lleva a un proceso que entiendo que se le dice dopaminérgico, que es un shot de dopamina, que es ese rush que siente tu cuerpo por segregar química de crear cosas nuevas. Pero antes de las herramientas, antes había fricción. Entonces el proceso dopaminérgico de crear se enfrentaba a la realidad de, ahora, ¿cómo lo hago realidad? Hoy ese filtro no existe. Y entonces el shot dopaminérgico, que normalmente es de picos y valles, lo que hace es permitirte crear, empezar algo, ponerlo allá afuera y luego muy rápido viene el crash. Y entonces, ¿qué sucede? No le das continuidad. ¿Cuántos no tenemos ahora 10, 15, 20 ideas de negocio que vibe codeamos, que prompteamos y que se quedan ahí, se mueren? Porque no hay esa fricción que nos obliga a ir hacia adentro y entender por qué tiene que existir esto, cómo está conectado con lo que yo quiero hacer, desde dónde viene, qué es lo que vivimos tú y yo en la maestría. De hecho, ¿cuántos meses nos pasábamos de mi idea ahora es hacer una fábrica de chocolates? Uy, no, siempre ahora no, el ya chocolate cambié. ya no me gusta. Entonces, pero teníamos que estar viviendo. Ahora Claro. no lo tenemos que vivir. Claro. Entonces, esas fricciones que son humanas están desapareciendo. Si no ponemos nosotros ese filtro automático de por qué estoy creando lo que estoy creando, que implica mirarse hacia adentro, tenemos una probabilidad muy alta de perder nuestro criterio y nuestra capacidad cognitiva. Y hay muchos estudios de eso. O sea, unos investigadores de Stanford publicaron en la revista Science hace relativamente poco cómo las personas, después de tratar de resolver problemas con herramientas de inteligencia artificial, sobrevaloran su capacidad de resolución de problemas. Y al sobrevalorar su capacidad de resolución de problemas, lo que hacen es reducir su capacidad empática. Porque creen que lo hacen mejor que los demás. Lo mismo para resolver ¿Qué pasa a nivel de confianza? ¿Les da más confianza? Les da más confianza. ¿O les da menos confianza porque lo delegaron a una herramienta? Les da más confianza porque la herramienta lo que hace es validarte. O sea, las herramientas funcionan así por diseño. Sí. Porque lo que hacen es, como tú lo dijiste al principio, aprender de la información que nosotros les proveemos.
Después vendrán los escenarios de las superinteligencias artificiales y los seres sintientes y conscientes artificiales, etcétera, ¿no? Pero ese ya es Sí, como lado B, ¿no? Pero hoy lo que hacen las herramientas por diseño es reafirmar la manera en la que pensamos. Y si todo lo que pensamos está mal y nos está reafirmando, Sí, está generando más de esos famosos echo chambers, ¿no? Donde entonces, igual con los algoritmos de redes sociales, igual con los algoritmos de inteligencia artificial, te está confirmando que lo que tú crees es lo que tienes la razón. Entonces te pones a dialogar con una persona que tiene otra forma de pensar y te vas a pelear a muerte, porque el otro te va a decir, yo tengo 1000 data de que esto y esto y esto es cierto, y el otro te va a decir, yo tengo toda esta data de que eso y eso no es cierto. ya. Pero ahí ya estás asumiendo que la gente va a realmente leer y entender de dónde viene la respuesta de la herramienta y si la data es... Pero la gente no hace eso. Se queda con la respuesta inmediata. Hace unos meses me eché un pleito con mi mujer, típico de noche, el niño no dormía, ya sabes, ¿no? Estamos cansados. Exacto. Y entonces hice lo que probablemente muchas personas hacen ahora, que fue preguntarle A a ChatGPT. Claude es mi pastor, Claude, ¿no? ajá. Y automáticamente lo que me respondió fue, tienes razón, Bernardo. Entonces, cuando valida un enojo, un sesgo, luego después me dio 5 diferentes caminos con los cuales podía resolver el problema con mi mujer y cómo argumentar y demás, ¿no? Pero lo primero que hizo fue validar un enojo. ¿Tenía yo razón de estar enojado? Da igual, ¿no? Pero si estas herramientas siempre te validan, lo que hacen es reforzar ciertos procesos cognitivos que pueden estar deteriorándote a nivel empático, a nivel cognitivo, a nivel procesamiento. Sí, entonces la inteligencia artificial nos puede estar haciendo más tontos, ¿no? Poco a poco. O más huevones. O sea, hay un estudio justo Con menos tolerancia a la frustración, ¿no? eso. Que lo vemos en los niños. Tal cual. O sea, no sé, ¿no? Pero yo veo un poco las respuestas de los niños y veo poca tolerancia a la frustración porque todo es más inmediato. Porque obviamente están acostumbrados a que se pide una pizza a través de un celular y llega en 30 minutos. Sí. Y los padres les quitamos las fricciones. Ahora hay toda una tendencia nueva de cómo los padres tenemos que permitir que los niños se frustren y resuelvan problemas y que con eso construyan resiliencia, paciencia. Pero a lo que políticamente incorrecto le llaman la generación de cristal, es básicamente el resultado de tratar de reducir las tensiones para los niños al máximo. Que lo cruzas con la inmediatez que generan los nuevos servicios digitales y demás. Es una bomba eso, ¿no? Pero piénsalo como adulto. O sea, yo no formo parte de la generación de cristal y últimamente tengo la paciencia. En el límite. Sí, o nula, ¿no? O sea, es como pedir comida en una aplicación y ver que de pronto la motito se queda detenida en un lugar 2 minutos. Pero entonces a las 3 tienes que salir. Junta o tienes que salir y no llega. Y entonces empiezas a... Esa forma en la que nos enfrentamos a la realidad se sigue reforzando. Y no la cuestionamos, ¿no? Entonces, a mí me gusta entender que las herramientas pueden amplificar muchas de nuestras capacidades humanas en lugar de sustituirlas. Lo que pasa es que para que podamos entender que nos pueden amplificar, tenemos que entender cuáles son las capacidades que queremos que amplifiquen. Y realmente, ¿cuántos nos lo preguntamos? ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer que nos amplifique las capacidades que sí queremos que amplifiquen? Pues yo creo que, o sea, implica desarrollar algunas habilidades de pensamiento. Pensamiento crítico. Exacto, ¿no? O sea, pensamiento creativo. El pensamiento crítico pareciera que es una de esas habilidades que cada vez se pierden más. Y básicamente es cuestionar o dudar las respuestas que tienes a la mano. Esa es la versión más papita. Sí, que desarrolles tu criterio. Exacto. La única forma de aprender es enfrentándote a fricciones. Pero las fricciones desaparecen cuando todo se te soluciona de inmediato. O sea, te voy a poner un ejemplo muy sonso, ¿no? Yo administro una empresa, pero estudié comunicación y dirección cinematográfica. La experiencia que yo tengo para utilizar Excel es prácticamente nula. O sea, suma esta casilla más esta casilla y dame resultados, ¿no? Cuando ya de pronto tienes que administrar un cash flow, un presupuesto, cuando tienes que empezar a hacer macro. Sí. Y
me generó durante años mucha fricción el entender cómo gestionar financieramente mi empresa. Y entonces fui adquiriendo ciertas habilidades. La semana pasada, después de años creando un cash flow mínimamente funcional, lo que hice fue subir el cash flow a una herramienta, le pedí que me lo revisara, luego que me hiciera un prompt, para luego ese prompt subirlo a una herramienta de vibe coding y ahora tengo una herramienta automatizada. Sí, es una locura. Es una locura, pero y eso acabas siendo tu agente que te hace que funcione perfecto ese lo cash puedes flow. hacer con todo. Pero para yo llegar a ese punto de entender cómo se gestionaba financieramente la empresa, tuve que pasar por muchas fricciones. Porque las fricciones son las que nos ayudan a desarrollar criterio y a que nuestro pensamiento crítico entienda, ok, existe esto, pero también existe esto y también existe el cruce de estas dos. Sí, y ahora hay un tema que se me hace muy interesante sobre la inteligencia artificial, es que creo que la inteligencia artificial te responde según el nivel de pensamiento, ¿no? Que está basado en tu prompt. Y cada quien le puede estar sacando, pues, más o menos jugo a esa inteligencia artificial. Por ejemplo, si estás en Claude, ¿no? Y hay una persona que está poniendo como, dame opciones de caption para poner en redes sociales, por ponerte un ejemplo, pues está a cierto nivel de pensamiento, pero esa misma herramienta te puede llevar a, hazme un modelo financiero donde tenga, literal, cuál es el flujo de caja que necesito, a quién necesito contratar, dame las metas a corto, mediano, largo plazo, bájame esto en una presentación, hazme, ¿no? Y que te arme, literal, algo que antes te hubieras tardado 6 meses, te lo puedes sacar en 3, 4 días, ¿no? Pero es muy importante la estrategia de pensamiento que estés utilizando, de cuál es el jugo que le vas a sacar a esa herramienta. Porque entonces puede estar Claude, ChatGPT, Gemini, todos estos en diferentes niveles de pensamiento. Y te va a estar arrojando data que en una te puede amplificar durísimo y en otra puede estar, o sea, básica. Entonces creo que ahí el enfoque es cómo podemos optimizar nuestra forma de pensamiento, nuestro nivel de estrategia de pensamiento para poder optimizar más la inteligencia artificial. Claro, sí. O sea, las personas siempre vamos a tener una tendencia de pensamiento y tenemos sesgos y estamos condicionados por nuestro entorno familiar, social, país, lo que quieras, ¿no? El cómo utilizar estas herramientas para que nos saquen de nuestros sesgos o de nuestra tendencia parcial es muy positivo. O sea, y tú le puedes pedir a la herramienta que te ayude a encontrar en dónde están tus zonas ciegas. Y no es porque esa zona ciega de pronto es el camino que tienes que tomar, pero es porque empezar a ver alternativas. Y funciona para todo, o sea, funciona para el trabajo, funciona también para las conversaciones que estás preparando con quien sea que tengas que tener la conversación, funciona hasta para la exploración personal. O sea, el ir hacia adentro y el cuestionarte o el otro día leí una nota de una mujer que decía que ella estaba haciendo journaling amplificado, ¿no? Ahora, en el mundo de la terapia de exploración personal, el journaling es una herramienta muy común, ¿no? Sí. No sé qué estoy sintiendo, escribo. Saca tu cochambre, ¿no? Y empieza a salir, ¿no? Y de pronto hay veces que sale más ruido del necesario y hay veces que empiezas a hacerle sentido. Ahora, ¿qué pasa si ese journaling lo amplificas con la herramienta y de pronto la herramienta te ayuda a entender ciertos patrones de cómo te victimizas? Estoy inventando, ¿no? Y entonces cuando de pronto te das cuenta, después de muchos años, que tiendes a victimizarte cuando las cosas no suceden como tú querías, entonces eres consciente. Y ahí la herramienta lo que hizo simplemente fue identificar un patrón, que es en donde el modelo algorítmico de cierta forma ayuda. Pero el que te diga tienes una tendencia a victimizarte no significa que luego tienes que seguir las recomendaciones que te da la herramienta de cómo dejar de victimizarte. Claro, porque además hay un tema interesante. O sea, tú creciste sin esas herramientas y ya desarrollaste un pensamiento crítico. Entonces, si la inteligencia artificial te arroja cierta data que hace clic o no hace clic contigo, tú ya tienes esa brújula interna aprendida. Generaciones que quizás están más jóvenes, expuestas a la inteligencia artificial, quizás todavía no desarrollan esa brújula interna de saber si lo que le está diciendo es cierto o es una locura o tiene absolutamente toda la razón. Sí, ¿no? sí. Es grave eso. O sea, a quienes nos obligaron a leer en la escuela o a quienes teníamos que resolver los problemas matemáticos, aunque ya hubiera calculadoras científicas, pues sí, desarrollamos ciertas habilidades que da igual si sabes sacar la raíz cuadrada de lo que sea, pero lo que no da igual es que sabes resolver problemas que te exigen sentarte y tirar lápiz, ¿no? Sí.
Y las generaciones jóvenes probablemente ya no lo están haciendo, ¿no? O lo están haciendo diferente. Diferente, sí. Pero el hecho de que hayamos desarrollado esas habilidades no significa que con el tiempo no se vayan deteriorando. Hay un estudio justo de MIT que le llama cognitive, cognitive drop load o algo por el estilo. No me acuerdo el nombre exacto. Y es básicamente cómo dejarle todo el procesamiento cognitivo a una herramienta. Y lo que hace es que va deteriorando tu propia capacidad cognitiva. Y lo hacen con estudios de personas a las que les ponen a resolver problemas matemáticos y a escribir ensayos con ayuda y sin ayuda de herramientas. Y obviamente las personas que lo hacen con ayuda de herramientas, para la segunda vuelta en que le piden que lo hagan sin la herramienta, lo hacen mucho peor que las personas que desde el principio. Sí. Y crecimos en un entorno en donde se supone que nos ayudar, pero lo vamos perdiendo, es un músculo. Entonces, ¿qué pasa si de pronto le dropeamos toda nuestra capacidad cognitiva a la herramienta? ¿Realmente nos libera? No. Nos hace ciertos atajos que al final hace más débil ese músculo, ¿no? Sí. Creo yo. Hay una película que yo creo que tiene como 20 años de Mike Judge, que se llama Idiocracy. Es una sátira, humor negro, súper hardcore, pero todos los humanos en esa historia, todos son enormemente obesos y todos están anclados a unos sillones con una pantalla. Como lo de Wall-E, ¿viste? La película de Wall-E. Sí, exacto. Es muy parecido. Y en la película lo que hacen es que descongelan a una persona del pasado que... Pero si lo traemos eso a la realidad actual, la probabilidad de que suceda eso, en donde nuestra capacidad cognitiva se reduce por completo y la forma en la que nos mantenemos vivos es simplemente recibiendo información, la que nos quieren entregar. Yo tampoco me quiero poner político con esto. Entonces nos volvemos todos iguales. Claro. Y la probabilidad de que nos volvamos todos iguales a nivel humano es muy alta, pero también le sucede a todas las empresas. La probabilidad de que todas las empresas sean iguales, porque si todas las empresas van a automatizar y a dejarle toda la carga estratégica de pensamiento, de creación y de creatividad a las máquinas, todas las empresas van a ser idénticas. No, y así ya lo empiezas a notar, ¿no? Yo a veces siento que en los textos ya se empieza a notar que todo el mundo está contestando con inteligencia artificial. Sí. O sea, es como si fuera el bot de todo el mundo contestándole al bot de la otra persona. Sí, ¿no? Sí. Y se empieza a generar, un poco bastante monótono, ¿no? Tuvimos aquí en el podcast a una investigadora de Harvard hablando sobre los sesgos de la inteligencia artificial y ella decía que los sesgos que vienen con la inteligencia artificial es del hombre blanco anglosajón, pero no está integrado dentro de esa inteligencia artificial una visión de una mujer indígena latinoamericana, por ejemplo, o de otro punto de vista, ¿no? Que le genere más diversidad, que le genere, ahora sí que una visión un poco más amplia, ¿no? Entonces, eventualmente que todos vamos a terminar hablando, interactuando y pensando igual. de la misma forma, ¿no? Yeah. Es bien interesante ese punto. Me hace pensar en un par de cosas. La primera, eso lo que hace es perpetuar el modelo político-económico. Sigue al dinero y encontrarás de dónde vienen los sesgos, ¿no? Todo el desarrollo de estos modelos está ocurriendo en la costa de cierto lugar, de cierto país, ¿no? Pero me hiciste pensar, por ejemplo, un estudio que había de la falta de desarrollo social en China hace como 2 décadas. Y es que socialmente las familias tenían un hijo nada más, pero padre y madre tenían que trabajar full time, 10 horas al día, y lo que hacían era ceder la crianza de los hijos a los abuelos. Y entonces había ellos le llamaban en ese estudio como una desaceleración de la transformación social. Y es que los hijos estaban siendo criados por personas con valores un poco más tradicionales que los que tenían sus padres. Y eso no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero tiene que ver con el cómo se perpetúa un modelo de pensamiento. Y ahora con las herramientas es lo mismo. También creo que conforme estas tecnologías sean más accesibles, prácticamente cualquier grupo social va a tener acceso a subir su inteligencia, ¿no? Hay un libro
malísimo, pero buenísimo, de... ¿Cómo se llama este autor? El de The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mark Manson. Ándale. Ese güey tiene un segundo libro que se llama We Are Fucked. Y el libro es realmente malo, pero lo que describe al principio es cómo se crea una religión. Y te explica como todos los pasos y todas las herramientas para crear las condiciones para que un grupo de personas te siga, ¿no? Pero termina el libro diciendo que, y debe tener 8 o 10 años el libro, pero termina diciendo que la única forma en la cual vamos a realmente conciliarnos como diferentes corrientes de pensamiento en el mundo es a través de una inteligencia artificial que rija y que ponga en sintonía todos los puntos de vista. Entonces, no todo es... Creo que puede pasar, sí creo que podría pasar, ¿no? O sea, imagínate un modelo algorítmico que encuentre en dónde están todos los puntos de coincidencia de todas las religiones y de todas las creencias políticas del mundo y que encuentre una forma de comunicarlo de manera entendible para cada grupo. ¿Podría con eso... La gente estar de acuerdo, unificarse, ¿no? Sí. Hay un caso que nada tiene que ver con AI, pero es el caso justo de lo que le llamaban... Extreme Democracy, creo, de Nelson Mandela. ¿Sí era Extreme Democracy? Creo que nos lo dieron en la maestría. Pero bueno, en fin, Nelson Mandela lo que hizo fue diseñar un modelo de interacción social para que las dos razas que en ese momento estaban en choque entendieran que buscaban exactamente lo mismo. Que tenían sus preocupaciones eran las mismas y era un tema de familia, era un tema de legado, era un tema de valores y esa fue una como de las grandes innovaciones de Nelson Mandela para reducir la separación racial y social de Sudáfrica, encontrar en dónde están los puntos de coincidencia. Ahora multiplica eso por no sé cuántas religiones y creencias políticas en el planeta, pero un modelo que tenga la capacidad de procesar millones y millones y millones y millones de data ¿podría ponernos en sintonía? Va a estar increíble. Estar increíble. No sé si se puede, no sé si es de interés de quienes lo están creando y demás, pero probablemente lo podría hacer. Pero si la herramienta está diseñada desde un sesgo, como lo decías, ¿no? El hombre blanco, anglosajón, etcétera, pues bueno, ahí hay una... Oye, a ver, ¿cuáles son las cosas de la inteligencia artificial que te dan muchísima esperanza? Mencionaste ahorita una, de poner de acuerdo a muchísimas personas en su forma de pensar, ¿no? En sus ideologías. ¿Cuáles son las otras que ves que eventualmente nos puede acercar a nuestra humanidad, a vivir de una forma mucho más humana? Yo creo que si realmente la inteligencia artificial cumple con su propósito, que es de cierta forma liberar a los humanos, liberarlos en el buen sentido, no desplazarlos, los humanos vamos a tener suficiente espacio para el misterio y en consecuencia para la profundización. Y cuando estemos allí, creo que, y lo hablábamos al principio, cuando empezamos a explorar nuestro interior y a entender nuestra conciencia y por qué pensamos como pensamos y cuáles son nuestros sesgos y cuáles son nuestras heridas y creo que eso va a ser súper positivo para la humanidad. O sea, personas mucho más conscientes, mucho menos diferencias, mucho más empatía, mucho más criterio. Eso para mí creo que es el gran valor que puede entregar la herramienta. Pero hoy en día, como funcionan las herramientas, para que lleguemos allí, quienes las usamos tenemos que ponernos barreras y tenemos que crearnos fricciones en el uso. Y no veo que mucha gente lo esté haciendo. No, y también creo que eventualmente ahí hay, digamos, un trabajo detrás, previo, antes de utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Un trabajo humano previo, antes de utilizar la inteligencia artificial. Y creo que también muchas veces eso es un punto importante con las personas, de qué forma se puede desarrollar más esa humanidad, que cuando se acerque la herramienta, se amplifique esa humanidad.
Pero si es humanidad, por ejemplo, no sé, estamos hablando, el otro día vino aquí también al podcast la doctora Fey Ostrowski, estuvimos hablando acerca ella estudia todos los, digamos, parte de sus pacientes son pues asesinos seriales en México, ¿no? Entonces, platicábamos un poco de las infancias de estas personas, ¿no? Si llegan estas herramientas, por ejemplo, a algunas de estas personas que tuvieron unas infancias terribles, como hay muchísimas de esas en México, en Latinoamérica, y se acerca a esa herramienta, pues entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo podemos acercarnos y hacer ese terreno fértil, tanto para nosotros como empresas, como la narrativa cultural, que nos pueda acercar a que desarrollemos una humanidad más arraigada a unos valores, llámale valores, no nos vamos a meter en temas éticos, pero llámale unos valores universales, lo que le hace bien al ser humano, ¿no? Lo que mencionabas hace ratito, de que tengamos empatía, tolerancia, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos firmes que necesitamos estarnos enfocando antes de exponernos con la herramienta? Sí, yo creo que las herramientas no tienen nada que ver. O sea, sí, a mí me gusta pensar que cada vez más personas nos estamos inclinando a explorarnos y a cuestionar el por qué vivimos como vivimos y por qué perseguimos lo que perseguimos. Pero también creo que es muy polarizado, ¿no? En mi experiencia personal, el punto de inflexión real fue la paternidad. Aunque tenía yo ya ciertos años explorando diferentes caminos de terapia y explorando Sí. diferentes caminos como de autoconocimiento, lo que sí fue como el patadón al precipicio fue ser papá, ¿no? Y yo creo que la única forma para entrar en ese camino es a través de la crisis. Hay quienes encuentran crisis más pronto en su vida desde otra perspectiva, como a lo mejor estos chicos que han tenido infancias muy duras, muy violentas, y hay personas para quienes la crisis a lo mejor es mucho más suave, pero todos tenemos una herida ahí adentro, todos tenemos un condicionamiento, y la única forma de que se destape nuestro proceso de autoconocimiento y nuestra conciencia es explorando la crisis y el dolor y el... Sí, aguantándote ahí, observándote ahí a la mitad del dolor, ¿no? Sí. En mi caso, por ejemplo, yo sí veo una línea muy marcada en mis relaciones personales con quienes sí puedo hablar de esto y con quien no puedo hablar de esto. Y en algún momento, hasta en mi propia exploración, fue, no, con quienes no puedo hablar de esto no me interesan. Pero pues era exactamente la misma violencia con la que atendía yo lo otro, ¿no? Ahora me he vuelto más suavecito. Pero es muy notorio lo polarizado que está, ¿no? El explorarse hacia adentro. Y como hombre, aún más, ¿no? Sí, o sea, creo que esas narrativas de que los hombres no lloran, todo este tipo de cosas han hecho muchísimo daño a todos, a hombres y a mujeres, porque al final, pues hay muchísimo enojo guardado, hay muchísima tristeza guardada, hay muchísimas emociones no procesadas, que bueno, si eventualmente, lo mismo que hablábamos como del journaling, ¿no? Que ayuda a que saquemos nuestro cochambre, pues es lo mismo de procesar las emociones. Si sacas, entre comillas, ese cochambre o esas emociones, esa energía atorada, te vas a liberar. Y al final estamos huyendo de nuestras heridas primarias, Sí. que prácticamente, si no las resolvemos, se terminan reflejando en todo lo que hacemos en nuestro día a día, Sí. en nuestra elección de pareja, en nuestro trabajo, todo. O sea, las primeras heridas fundamentales que tenemos es a lo que le huimos toda la vida. Sí. En vez de que mejor es, bueno, pues vamos a agarrar el toro por los cuernos, vamos Sí. a meternos a trabajar la herida primaria y de ahí eres libre, libre del rechazo, libre del abandono, libre de, ¿no? La no suficiencia, lo que sea que haya sido en tu caso. Sí. Sí, ahí donde duele, ahí es. Ahí es. Y normalmente ahí donde duele me echo para atrás. Claro. Es muy duro esa conversación, sobre todo entre hombres. Esta línea que divide, que te cuento, o sea, hay quienes no, eso es por si estás traumado y te pasó algo, ¿no? Pues todos tenemos algún tipo de herida. Hay quienes vivieron traumas y procesos muy, muy violentos y ya vemos quiénes no. Pero eso no quiere decir que tengamos ciertos condicionamientos. Yo, por ejemplo, he descubierto, en mi caso, que me eché 12 años de Godín y que ahora llevo un poco más de 12 años de emprendedor consultor, que siempre decidí dedicar tantísimas horas al trabajo y a crear por una necesidad ahí súper hambrienta de reconocimiento.
Además, te pueden reconocer muchísimo allá afuera, pero si tú no te reconoces, el reconocimiento externo se resbala como agua con jabón. Tal cual. O sea, cuando era Godín era el siguiente puesto, el siguiente nivel, el coche, el lugar de estacionamiento, la oficina, la plaquita con tu nombre. Y cuando fui consultor emprendedor era el cliente, el proyecto. Ninguno es suficiente cuando tú no te reconoces a ti mismo. Y cuando te das cuenta de por qué no te reconoces a ti mismo y tiene que ver porque sea lo que te haya pasado, te hace falta un abrazo. Entonces empiezas a evaluar tu propio éxito, tu propia vida, tu propio propósito desde un lugar bien diferente. Sí. Y es súper difícil de aceptar. Súper, 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 súper difícil, ¿no? Yo sí creo, por ejemplo, que el proceso de autoconocimiento es en su mayoría femenino. Y cuando digo femenino me refiero a Hombres y hombre-mujer. mujeres, Me sí, una refiero energía femenina. exacto, a ese tema como mucho más sensible, mucho más emocional, mucho más de soltar y de rendición. Y los hombres le tenemos pánico a pensarnos femeninos, ¿no? Pero sí es bastante más femenino. Pero una vez que nos dejamos caer en ese proceso femenino, creo que podemos encontrar rasgos masculinos mucho más positivos de los que creíamos, porque el rasgo masculino en el que la mayoría de la gente, con el que la mayoría de la gente se reconoce, es la fuerza, es la lucha, y también está chido si está direccionado hacia el lugar adecuado. Pero cuando es la lucha contra el sistema, en realidad es un niño de 5 años muerto de miedo tratando de protegerse de todo lo que hay alrededor, ¿no? Sí. Y le he entrado allí, todos los métodos que te puedas imaginar, pero Amo, porque siento que es un poco como a prueba y error, ¿no? De sí, que hay unos que dicen, bueno, a mí las constelaciones me cambiaron la vida, y otros que dicen, a mí no me funcionó nada. Otros que dicen, a mí tal ceremonia me cambió la vida, otros dicen, a mí eso no me hizo cosquillas, ¿no? Y ese es el chiste de probar y a prueba y error, ver qué es lo que más te funciona. sí. Pues vas como rescatando cachitos, ¿no? Yo Sí. siempre lo he visto como capas o como corazas. Y he ido rescatando pedacitos. Voy a cumplir 46 años y creo que todavía estoy lejos de descubrir o de conectar con mi liberación, ¿no? Y es más, creo que probablemente nunca sucede. Es entrada y Sigues salida, ¿no? evolucionando. Al final la experiencia humana es la que es. Pero sí tengo un compromiso muy fuerte, sobre todo desde que me volví padre, a que el legado que le deje yo a mi hijo sea el legado de un hombre que tuvo el valor de transformarse y de desvincularse con estas emociones como el miedo, como la soledad, como el abandono, que se sienten más fuerte cuando estás en una ceremonia, claramente, pero cuando te das chance de sentirlas en tu day by day sentado en tu coche, también se sienten, ¿no? Claro. Entonces, yo a Lázaro, mi hijo, me da igual dejarle una empresa que sea exitosa o no, o dejarle mi colección de discos que considero mi valor más preciado del mundo mundial, pero lo que quiero dejarle es un ejemplo chido de que su papá le entró pues a eso que le dolía, ¿no? El trabajo emocional, Sí, ¿no? sí, Porque además, si tú entras a lo que más te duele, tendemos a no repetir eso que más dolió, ¿no? claro. Y muchas veces, si no le entramos a trabajarlo, podemos estar repitiendo ese mismo dolor por generaciones y generaciones. Sí, Entonces, yo la verdad estoy muy esperanzada con que cada vez se abre más y se vuelve más común el tema del trabajo emocional. Creo que en otras generaciones, puede ser de nuestros abuelos, de nuestros papás, si ibas a terapia te veían como pinche loco, ¿no? ¿Qué le pasa? Hoy en día más, sí siento que empezó mucho por las mujeres, ya está empezando muchísimo con los hombres, y yo creo que eso eventualmente es como va a ser una responsabilidad de todos los seres humanos, decir, bueno, yo me hago responsable de mi estado emocional, yo me hago Claro. responsable de mi estado anímico, de mi estado psicológico, de mi estado energético, y dejar de estar sentarnos en las víctimas, porque Sí. la fácil es la víctima, ¿no? Sí. Y eso creo que es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, Sí, sí. el saber que ellos tienen esa llave. El modo víctima es el modo más fácil, más automático, y es el de mayor irresponsabilidad. Y yo probablemente viví así 40 años de mi vida. Y se sigue activando, ¿no? Ahí sí mi mujer me ha ayudado mucho a explorarme. O sea, hay temporadas en donde el empujón es más fuerte y hay temporadas en donde el empujón es más suavecito, pero le agradezco mucho a Mariana, mi mujer, que me ha... Y ahora yo lo hago Ya, Oli.
Y me ha permitido vivirme desde más autenticidad. Y me gusta, por ejemplo, que me he convertido en el amigo al que amigos que no se atreven a hablar de ello le preguntan por el dato de un terapeuta. On the side, en calladito. Claro. Pero a mí ya me da igual si les digo que estoy tomando microdosis de psilocibina y que... Y me da igual decirle, no, la psilocibina no es para que seas más productivo y entres limitless y ahora veas todo en algoritmos. No, güey. Sí, no es Adderall, ¿no? Exacto. Y me hace sentirme bien conmigo el poderme vivir desde la autenticidad y saber que hay personas que no hablan de los problemas que están pasando, pero que se atreven a decirme, oye, güey, pásame luego el dato de... Y pues así lo veo como, como dejar mi granito, ¿no? Y como Sí. acompañar a mis amigos desde ese proceso de transformación y desde ese compadrazgo positivo, ¿no? Que no sea juntarse a... ¿sabes? A tomar alcohol y hablar de viejas, Exacto, ¿no? exacto, sí, sí. Ver, cuéntame un poco desde tu perspectiva, ¿no? Que llevas muchos años metido en temas de innovación, en temas de desarrollo personal. ¿Hacia dónde crees que está evolucionando el hombre? Refiriéndome al hombre masculino. Órale, es una buena pregunta. Me hiciste acordarme de una conversación que tuve con una compañera de trabajo hace algunos años. Oncomon hace algunos años abrió oficina en España y contraté allí a una chava, Vanessa, una mujer súper capaz. Y ella me contaba que ella y sus amigas, todas en sus 30 medios, estaban muy decepcionadas de los hombres porque los veían bastante, o sea, poco interesantes por no poner calificativos fuertes, ¿no? Y creo que hay un muy mal entendimiento de hacia dónde se tiene que transformar el hombre. O sea, el hombre no se tiene que volver más femenino y más suave y más dócil. Y utilizo esas palabras con precaución porque creo que es parte del mal entendimiento. Sí creo que tiene que conectar más con esa energía femenina que le permita soltar. Pero ese soltar creo que nos permite a los hombres conectar más con nuestros rasgos masculinos positivos. Yo creo que la fuerza, la proactividad, la ambición, la aventura, la búsqueda, son valores masculinos muy positivos. El asunto es hacia dónde se apuntan. Si se apuntan hacia la violencia, hacia el control, hacia el poder, ahí es en donde todo se destruye, ¿no? Pero si se apuntan hacia la creación, hacia el sostén, hacia la protección, hacia la transformación, es energía que tiene que fomentarse. Que es justo donde entra el reconocer su divino masculino, ¿no? Exacto. Que el hombre ni se haga más femenino por una cultura, ni que la mujer se masculinice, sino que cada quien encuentre primero sus propias energías masculinas y femeninas y que encuentre el hombre esa conexión con su divino masculino y la mujer con el divino femenino. Sí, tal cual. Pero es que los hombres estamos realmente muy bloqueados. O sea, muy. Un ejercicio muy sencillo es el cuerpo. O sea, un hombre se puede tocar el cuerpo y no siente nada, solamente si se toca los genitales. En el momento en el que te das permiso de tocarte partes del cuerpo y sentir tu cuerpo, es más, quitémosle el tono vinculado a sexualidad, el simplemente identificarte con tu respiración y con tu corazón. Eso los hombres lo tenemos bloqueado. ¿Y crees que está bloqueado por la cultura, por la forma de crianza? Yo creo que es un tema de rigidez. De rigidez. Por la... ¿De lo que significa ser hombre? ¿No? ¿O qué? Pues no de lo que significa ser hombre, de lo que nos dijeron que no podíamos expresar hacia afuera. O sea, el no llorar, el ser fuertes, el levantarse. O sea,
probablemente muchos lo entendimos muy mal, ¿no? Pero probablemente nuestros papás lo entendieron muy mal de nuestros abuelos y probablemente de la generación de nuestros abuelos para atrás, ahí sí había una toxicidad masculina, pero cerda, ¿no? Y creo que las últimas dos generaciones se empiezan se empieza a notar la transformación. Pero estamos desconectados. O sea, a mí literalmente mi mujer me puso a leer un par de libros que fueron así como, o sea, Wow. wow, o sea, y están muy conectados con el reconocimiento de las emociones en el cuerpo. Y, o sea, por ejemplo, los hombres, bueno, casi todas las personas, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, como hombre, cuando me enojo, siento o presión en el pecho o como que se me eriza en donde habría pelo, ¿no? O sea, como... Sí. Pero normalmente lo bloqueas y lo que haces es, me lo quito y sigo para adelante, ¿no? Hay quienes lo que hacen es dejarlo ir con toda la violencia del mundo. Claro. Sale a la Ciudad de México y cualquier güey en el coche, ¿no? O Sí. sea, pero el tener esos micromomentos de reconocer, ay, estoy sintiendo algo. ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Y entonces darle chance a que se acomode, a reconocerlo, es muy valioso, pero nunca nos damos la chance de hacerlo. Sí, el otro día estaba leyendo un artículo que me pareció fascinante que decía que los hombres traen mucha tristeza en el cuerpo que no se han permitido sacar y que la forma en la que la sacan es a través del enojo. Sí, lo creo. Porque eso es lo que es socialmente aceptable del hombre. Y las mujeres traemos muchísimo enojo atascado, que no lo dejamos salir y que la forma de que la sacamos es a través de la tristeza. Y entonces justo se trataba el artículo que hicieron unos estudios con hombres y con mujeres donde permiten a las mujeres sacar su enojo y a los hombres sacar su tristeza. Y empezaban a ver una disminución de dolores en el cuerpo en un porcentaje bastante alto, ¿no? De problemas somáticos a través de que se sacaran emociones primarias que llevan años atascadas en el cuerpo. Wow. Que son además emociones completamente naturales de hombres y mujeres, sentir enojo, sentir tristeza, pero por una cultura que te dice que está bien o no está bien expresarlas, nos cerramos. Entonces, ¿cuántas cosas emocionales estamos pagando un precio por estarles siendo fieles o obedientes a la narrativa cultural? Es muy heavy eso. O sea, porque es un tema de control. Es el radical opuesto a la rendición. Y en el momento en el que nos vamos a encontrar ahora en el mundo en donde lo único que podemos es soltar, porque tenemos cero control sobre nada, la rendición da pánico. Y entonces lo único que da sensación de control es la rigidez. A mí me pasó algo loquísimo hace unos meses en una ceremonia con un protocolo de medicinas, por no entrar en detalles, y me daba mucho miedo lo que estaba encontrando y entonces lo traté de controlar. Y esto estuvo muy padre porque fue un viaje psicodélico, pero no de mayor valor terapéutico. Y después, ya terminando la ceremonia, tuve un episodio que el médico le llamó una síncope vasovagal. Básicamente, mi cerebro se apagó. O sea, me desconectaron el cerebro del sistema nervioso y ¿Cómo me crees? desmayé y me caí de cabeza al piso de concreto. ¡Pam! Justitito después de la Sí, ya ceremonia. terminando. Y fue un overload emocional. Y el cuerpo es muy sabio. Claro. Apago la máquina para sobrevivir. Sí, o sea, en este caso literal me tuve que partir la cabeza y cuando desperté de eso, lo que sucedió es que estuve muchas horas llorando. Y era un llanto muy primario porque además ¿Del llanto liberador? sí, súper. Me permitió llorar en el cuerpo como niño y observarme como adulto. Y para mí eso fue muy... No le deseaba a nadie una síncope vasovagal porque me puse un súper madrazo, pero fue muy liberador porque me di cuenta que el único camino es la rendición. La rendición a lo que andamos cargando emocionalmente. O sea, y no nos damos chance. Sobre todo los hombres. Ahí las mujeres nos llevan años luz de ventaja. Que los hombres en nuestro contexto social somos más rígidos y más apretados y nos juega en contra. Este mes que se celebra el mes de la salud mental masculina, o sea, las cifras son muy drásticas, pero son muy notorias de un condicionamiento social. Sí.
que no le permite al hombre buscar ayuda, explorarse, porque no es que tengamos realmente una diferencia emocional por el género con el que nacimos. Lo que tenemos es un condicionamiento social a cómo decidimos explorar ese mundo emocional y no nos lo permitimos. Está muy cabrón. Yo creo que es un momento fascinante para los hombres en este punto de transformación, en donde el modelo anterior ya fue, ¿no? Ya vimos que no está haciendo ni a los hombres más felices, ni mucho menos, Sí. ¿no? Y entonces van a venir nuevas exploraciones de qué significa ser hombre, cómo el hombre habita sus emociones, su masculinidad, ¿no? De nuevas posibilidades, de nuevas opciones de hacia dónde se dirige este nuevo masculino. Y creo que es un punto fascinante para estarlos viendo. No sé si viste todo lo que está haciendo Scott Galloway, ¿no? Con los hombres jóvenes, que él dice que la data de personas que deciden terminar con su vida más alta ahorita en los países occidentales está siendo el hombre joven de 16 a 27 años. Entonces, claramente está indicando ¿no? Es una señal de alarma de la sociedad. Oye, mira, ve, algo está pasando aquí, que qué tanto se tiene que abusar a un mamífero para que el mamífero no quiera tener hijos y para que el mamífero quiera terminar su Sí, vida, está muy cabrón. ¿no? Sí. Entonces, Sí. abre nuevas conversaciones, a ver en qué estamos cediendo, en qué estamos obedeciendo de más, en qué estamos absorbiendo una narrativa que no nos corresponde, ¿no? Y poder hacer esta exploración, ¿no? De lo que hemos hablado a través de la inteligencia artificial o a través de diferentes herramientas, a través de terapia, a través de lo que cada quien le funcione para poder encontrar esa autenticidad, esa esencia de lo que significa ser hombre. Sí, sí. Es que el molde ya nos aprieta. Pero hay como hombre y como mujer, o sea, como humano, el molde nos aprieta. Y si nos salimos del molde, somos anomalías al sistema. Y pues nuestro sistema económico, social, político no está listo para las anomalías. O sea, estoy diciendo The Matrix con palabras rimbombantes, Sí. ¿no? Pero estamos yo sí creo que estamos entrando en ese punto. Y probablemente a generaciones como la mía no nos va a tocar vivir en su totalidad el nuevo modelo, pero sí creo que estamos en una fase de transición, como en un limbo. Y algunos se van a quedar y algunos se van a transformar. ¿Cómo se va a ver? Eso no tengo ni idea, ¿no? O sea, pero creo que es bonito saber que la típica conversación de la empresa ahora de cómo los centennials no se adaptan a la cultura de trabajo. Sí, sí, Obvio sí. no se adaptan porque tienen un set de valores y de creencias totalmente diferente Distinto, y los claro. están metiendo a un molde que no funciona. Eso es en un entorno controlado, por decirlo así, pero ese mismo unfitting del molde ocurre a nivel social, creo. ¿Cómo se va a ver? No tengo ni idea, la neta. Totalmente, y obviamente está reflejando en las diferentes generaciones, ¿no? Los valores que tiene cada quien, ¿no? Sí. A mí me gustaría preguntarte, si tú con las asesorías, las consultorías que has dado a empresas, ¿no? Todo tu trabajo personal, emocional que has llevado, si tú tuvieras que diseñar un nuevo mundo para las nuevas generaciones, ¿cómo sería? ¿Cuáles son Órale. los valores que impulsarías hacia los niños de género masculino, hacia las niñas del género femenino? ¿Qué serían esos valores fundamentales? Pues yo creo que el primero, así que me viene de bote pronto a la cabeza, tema de libertad y autenticidad. O sea, sí creo que la forma en la que vivimos tiene que ver con control y que la verdadera liberación de la humanidad viene a través de sentirnos auténticos y ser libres, ¿no? Eh, obviamente esa parte de libertad sin un modelo moral, ¿no? De comportamiento tiene un potencial de verse muy mal muy rápido, ¿no? Pero
Pero sí creo que la autenticidad y la libertad deberían de ser el punto de partida, ¿no? El no tratar de poner a las personas en moldes. El ejemplo más claro para mí es la educación, que es ahora que pienso mucho como padre, ¿no? O sea, ¿en qué escuela voy a meter a mi hijo? En esa, no mames, en esa, no mames. O sea, nada más cuando veo los condicionamientos, me cuesta mucho trabajo. Si pudiera, crearía la propia escuela, la escuela ideal para Lázaro, mi hijo, ¿no? Pero yo me imagino un mundo más libre. Creo que los avances tecnológicos lo pueden crear, sí, con ciertas proporciones guardadas y con utilizar la palabra reglas cuando hablo de libertad es un poco complejo, pero como en un cierto Límites. espacio de permiso y de límite. Límites, Ándale, exacto. ¿no? ¿Y cómo me imagino a los hombres, niños hombres? O sea, me gusta mucho las características masculinas positivas. O sea, pienso que los hombres debemos de ser fuertes, debemos de ser proactivos, debemos de tener la energía para ir allá afuera, tenemos que vivir aventuras. Sí creo que esas son las características que los hombres tienen que desarrollarse e impulsar, ¿no? No me acuerdo en dónde leí que los hombres encuentran el sentido a la vida a través de actividades que los pongan en riesgo de muerte. Y sí lo creo, o sea, te juro que lo creo. Y hoy lo que veo es el radical contrario. Hombres, niños sentados, encapsulados, conectados a pantallas, con muy poca proactividad, con muy poca energía, tratando de no generarle incomodidad a los padres, a los maestros. Entonces, a mí si yo diseñara el entorno en el que los hombres se pueden desarrollar, es en ese espacio más de aventura, de fuerza, de creación y de tal. Y creo que sería muy positivo también en la convivencia que tenemos con el género opuesto. También creo que sería muy positivo, ¿no? Justo Steven Kotler estudia mucho eso de los deportistas de alto rendimiento, cómo conectan con la vida a través de estos brotes de adrenalina durísimos. Y es fascinante porque sí te acerca, o sea, el acercarte a la muerte te acerca mucho más a la vida. Sí, sí, sí. ¿Y qué otra pregunta me hiciste? Ya se me fue la vida. Pregunta de cierre. ¿Cuáles son las herramientas para quien esté escuchándonos hoy que recomendarías o que las personas deberían de implementar para ampliar su autoconocimiento, para ampliar su humanidad, para ampliar este trabajo emocional, este trabajo personal? ¿Herramientas análogas o...? Lo que sea. O sea, lo primero sin duda la lectura. O sea, a mí me ha cambiado la vida leer filosofía. Y no soy estudioso de filosofía y hay libros de los cuales entiendo el 15% y lo tengo que leer 20 veces y aún así no entiendo. Pero leer filosofía me trae luego muchas preguntas como muy fundamentales. Es más, de las lecturas sobre filosofía que más gozo son las más básicas, como leer el Tao, ¿no? O leer sobre budismo tibetano. Y no tienes que volver budista, pero la forma en la que se acercan a la humanidad y a la exploración es muy bonita. Es muy fácil, entre comillas, porque son caminos sencillos, aunque luego el proceso es complejo en sí mismo. Entonces, la lectura número uno, sin duda. Herramienta dos, yo creo que hay un tema de cuidado personal. Como dice el dicho ese, shit in, shit out. O sea, tenemos que cuidar mucho lo que entra en nuestro cuerpo. Alimento, información, personas, conversaciones, etcétera. Tampoco hay que ser exageradamente rígidos, pero sí yo cuido mucho mis inputs. Y luego obviamente me doy mis pecadillos de todo tipo, como cualquier güey. Y tercero, con todas esas preguntas, cuando te sientes bien en lo físico y en lo mental, es más fácil que haya espacio para hacerte preguntas sobre ti, sobre tu situación. Y allí yo estoy usando mucho las herramientas de inteligencia artificial para profundizar en lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo.
Y eso es como cuáles, por ejemplo. Principalmente yo uso Claude, es la que más uso, porque Claude me ha permitido crearle ciertos skills con el tipo de exploración que quiero hacer. Entonces, si es algo de trabajo, tengo un skill y si es algo más bien de desarrollo personal, hay un skill en el que le pido que no me dé la razón, que me ayude a identificar en dónde están mis huecos. Entonces, es una herramienta que yo he podido adaptar a mi... Sí. a mi... O sea, a lo que esté tratando de hacer en ese momento. Y esos prompts están basados, por ejemplo, en ayúdame a ver mis puntos ciegos, o si fueras una terapia, por ejemplo, conductivo-conductual, o más o menos por dónde va tu exploración. Es bastante más caótica y primaria que eso. O sea, Ok. como últimamente manejo mucho, lo que hago es escuchar audiolibros. Y entonces cuando voy escuchando audiolibros, cuando me quedo con algo de lo que acaban de decir, en ese momento pauso y grabo un audio. Y ese audio se lo subo a Claude y le pido que me explique eso a profundidad y que lo conecte con lo que yo con lo que sabe de mí, de mi exploración personal. Y hay cosas en las que conecto súper bien y hay cosas en las que no Lo que no conecto. te entendió. Exacto. Pero es como si mi exploración personal no solamente hubiera sido como muy profunda, sino que hubiera sido ancha y profunda. ¿Sabes? O sea, el decidir solo estudiar budismo es como si te metes a un hoyo de aprendizaje y es muy bonito, ¿no? Así como quienes sean muy religiosos y decidan profundizar en cristianismo Pero bueno, la forma en la que uso las herramientas es como hacer muchos hoyos al mismo tiempo y tratar de ver si esos hoyos se conectan en el fondo. Por mi personalidad yo tiendo a ser muy crítico, entonces para mí es fácil no creerle a la herramienta y... Estarla cuestionando. Exacto. ¿No? Creo Eso que es, siempre es sano estar cuestionando todo, cuestionando la herramienta, cuestionando la narrativa de la cultura, cuestionando, ¿no? claro, sí. Mi recomendación sería esa, o sea, no se queden con la primera respuesta, es hasta peligroso, porque hay demasiada data que habla de cuánto te miente, de cuánta información falsa utiliza, de los sesgos y etcétera, pero eso es como lo estoy haciendo. Obviamente también estoy en un proceso de terapia transpersonal que para mí ha sido pues muy positivo, ¿no? Y muy inspirador. Estoy en un proceso como de terapia psicodélica recurrente, por decirlo así, que también me ayuda luego a ir muy deep en donde tengo que ir muy deep. Y ser un papá presente, ese es como que probablemente el rush más intenso al que uno se puede enfrentar. Qué cañón eso que dijiste que fueron tus momentos más transformadores, ¿no? Y que algo tan primal o tan ¿no? primitivo, tan biológico, tan instintual, sea lo que muchas veces nos mete a un proceso de transformación más importante en nuestras vidas, Sí. ¿no? Sí, está muy cañón. O sea, no duermes, no Sí. sabes ni qué estás haciendo. De pronto empiezas a ver que tiene una personalidad por sí misma. Probablemente las cosas que más me han... es cuando lo empiezo a ver copiarme. Entonces, Qué ¿qué trip. va a copiar de mí este güey? Sí. ¿Qué me va a decir? Sí. 100%. Oye, querido, preguntas, las Fire Questions. Son 12 Fire Questions para Ok. cerrar. Lo ideal es que contestes con una palabra o una respuesta corta. ¿Ok? Vale. Lo primero que te venga a la mente. ¿Qué te conecta con algo más grande que tú? Mi hijo, ¿Qué le pides a Dios del universo en este momento de tu vida? calma. ¿Algún día te has puesto de rodillas ante la vida y por qué? Sí, por frustración, por no saber hacia dónde. Cuando estás en el hoyo, ¿qué haces para salirte de ahí? Muy hombre tóxico, camino, me voy para enfrente. ¿Qué experiencia cambió tu vida? El matrimonio y la paternidad. ¿Cuál es uno de los mejores libros que has leído? Esa es una buena pregunta. From Strength to Strength. Me gusta mucho. ¿Qué verdad te cambió, aunque no querías verla? Que soy responsable de todo lo que me pasa. ¿Qué estás haciendo hoy que alimenta tu alma y no tu ego? Ser un papá presente y visitar la montaña con frecuencia.
¿Qué estamos normalizando, pero en el fondo nos está destruyendo? Comprar. ¿Cuál es la mayor mentira que nos estamos contando como humanidad? Que nos tenemos que optimizar. Cuando creas, ¿de dónde nace tu impulso creativo? De la inconformidad. Y la última, ¿qué parte de ti se activa cuando estás creando? Todo. O sea, yo siento como fuego en el cuerpo. Me prendo mucho. Es impresionante cuando conectamos con esa energía creadora, el potencial que despierta dentro de nosotros. Sí, cañón. ¿No? Fundamental. Y se goza. Se goza. Gracias, querido. Gracias hombre. por compartir tu experiencia, por compartir todo lo que has aprendido de tus procesos de transformación, de tu consultoría de inteligencia artificial. Y qué gozada verte aquí. Gracias, igualmente. Gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas. Estamos en todos los canales y en todas las plataformas. Te invito a que nos dejes algún mensaje, algún comentario, alguna pregunta que tengas tanto para Bernardo como para mí. Nos va a encantar leerte. Y gracias por estar aquí y por conectar con este espacio.